Hola chicas, sean todas bienvenidas a la primera clase del curso Cómo enseñar a leer. Mi nombre es Catherine Letelier, yo soy psicopedagoga y las voy a acompañar durante las clases que dure este curso. Voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio a la primera clase. Bien, entonces, para poder enseñar a leer, una de las cosas que debemos preguntarnos es si tenemos que hacer algo antes de la enseñanza de la lectura. Y la verdad es que sí, es importante poder hacer una preparación previa. Así como en el caso, ¿no es cierto?, de la escritura, en el caso de la lectura también realizamos algo que se llama apresto, ¿sí? Que es esta preparación previa. Ahora la hacemos antes de enseñar a leer, pero también la mantenemos durante la enseñanza de la lectura. Vamos a ver cuáles son estas actividades que podemos realizar antes de enseñar a leer. Bueno, una obviamente es generar un ambiente letrado en casa. Por ejemplo, podemos comprar letras de goma eva y cuando nuestros hijos se van a bañar, colocamos estas letras en la bañera para que ellos vayan identificando las formas de las letras. Podemos tomar una letra en la bañera y pedirle que busque otra que sea igual. Entonces aquí lo que buscamos es que el niño logre identificar las formas. Y al hacer eso, estamos precisamente generando este ambiente letrado, es decir, que hayan letras, les podemos comprar letras de imanes, que estén al alcance de los niños como juguetes, estos abecedarios en donde van colocando, haciendo encajes, ¿no es cierto? Colocan las letras y encajan en la figura como corresponde. Ya, sí. Podemos buscar, no sé, buscar. El tema es que haya un ambiente, ¿no es cierto?, donde el niño observe las letras, estén a su alcance, y es básicamente ese, ¿no? Y lo otro importante, sí, en esto, ¿no es cierto?, en el ambiente letrado, es que tenemos que hacer una disminución del uso de pantallas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la televisión encendida, por ejemplo, todo el día, esto compite en cuanto a atención. Es decir, que el niño, en vez de estar atento a jugar con sus letras, con el abecedario, con el puzzle, lo más probable es que esté más pendiente de la televisión porque tiene imágenes que son mucho más fuertes, una luz más potente, son imágenes que tienen movimiento. Entonces, nuestro cerebro, sobre todo cuando somos pequeñitos, muy chiquititos, está como diseñado para que observemos ese tipo de cosas, es decir, estemos atentos a los sonidos, a las imágenes en movimiento. Además son bastante coloridos, entonces debemos tratar de evitarlos si lo que queremos es generar un ambiente letrado en casa. Para que no exista ese tipo de competencia, hay que tratar de evitar un poco más las pantallas, ¿sí? Tanto para los niños como para nosotras, para que podamos darles a ellos un buen ejemplo. Entonces, utilizar el teléfono para las cosas que sean como más importantes y evitar, ¿no es cierto?, quedarnos pegados con, no sé, revisando Facebook o YouTube, sino que tratar de ver las cosas que son más importantes y que no nos ocupen demasiado tiempo. Podemos incluso programar y decir, ya en este horario yo me meto, reviso videos de YouTube, porque estoy aprendiendo como ahora, ¿no? Que están aprendiendo técnicas o estrategias para enseñar a leer. Entonces, no es que sea 100% malo el uso de pantallas porque son una herramienta muy, muy, muy positiva. Hay mucha información que podemos nosotros extraer para ser mejores padres, para enseñar mejor, etcétera, pero todo en su justa medida, ¿ya? Así que eso, tenemos que tratar de disminuir el uso de pantallas si vemos que los estamos usando en exceso. La idea aquí es evitar la competencia por la atención del niño y que el niño pueda prestar mayor atención a ese ambiente letrado que vamos a ir generando. ¿Qué más? Es importante que los niños tengan no solo acceso a las letras, ¿no? O a que vea que, que su papá tiene biblioteca y que se sienta a leer, sino que también es importante que ellos tengan acceso a libros. Sé que muchas veces comprar libros no es tan fácil, porque no en todos los lugares son baratos, ¿ya? Y además de eso, no siempre uno tiene la posición económica como para comprar muchos libros. Pero
Sí es cierto de que podemos tener amigos a los cuales les podemos preguntar si tienen hijos pequeños, si ya dejaron de utilizar algún libro, si te lo pueden prestar. Podemos inscribirnos en bibliotecas e ir a buscar libros a la biblioteca. También podemos buscar libros que se vendan, ¿no es cierto? Que sean libros usados. No tiene necesariamente que ser un libro nuevo, ¿sí? Y bueno, apelar a la colaboración, no solo de uno solicitar la colaboración de los demás, sino también que si uno ya tiene libros que ha comprado y que no vas a usar más, poder nosotros también entregárselos o regalárselos a algún amigo o amiga que lo pueda necesitar. Porque cuando hacemos eso, finalmente estamos generando una cadena de ayuda, ¿sí? E incluso, ¿saben? Hay una forma que es muy buena también, que es de organizar un grupo de madres y que se pongan de acuerdo en que se van a hacer intercambios de libros. Y eso, la verdad, es que evita que tengan que estar pagando por tantos libros y lo que logramos con esto es este objetivo. Y es que los niños tengan libros a su alcance. Y esto, ¿qué les enseña a ellos? Que la lectura está a su alcance, que no es algo difícil de lograr, ¿ya? Que es algo con lo cual ellos están familiarizados porque toman sus libros, ven las imágenes, se entretienen con ellas, ¿no es cierto? Les leemos nosotros también. Entonces, para ellos pasa a ser algo entretenido y familiar. Es parte de su contexto, es parte de su diario vivir, ¿sí? Eso, ¿qué más? Es importante que los libros estén al alcance no solo porque tienen libros, sino que porque también están en un espacio en el cual ellos pueden ir y tomarlos con facilidad. Porque si yo los coloco en una caja en una habitación a la que no pueden entrar o los pongo en un espacio muy alto, claramente que, aunque los libros estén en casa, los estoy convirtiendo en algo inaccesible para el niño. Entonces, lo ideal es que los libros estén en un espacio más bajo. ¿Qué otra cosa es importante? Si los niños son muy pequeños y vemos que no son tan cuidadosos con la motricidad fina todavía porque son muy chiquititos, bueno, compremos libros o tratemos de conseguir libros que tengan hoja gruesa, ya una hojita gruesa para que sea más fácil el que ellos puedan pasar las imágenes. ¿Qué otra opción? Si no podemos comprar libros y tenemos acceso a una impresora de tinta continua que no gastan tanto, quizá lo que podemos hacer es comprarnos, ¿sí? Ahí tratar de, lo podemos hacer, es para que nos dure más, ¿no? Comprarnos estas carpetitas con estas fundas transparentes, que son como unos folios, ¿no? Unas hojitas como transparentes donde uno mete hojas dentro. Entonces puedo buscar en internet libros, ¿sí? Se los imprimo, los coloco en estas hojitas para que ellos puedan ir hojeándolas. ¿Qué pasa si yo imprimo el libro y le entrego las hojas así? Lo más probable es que se manchen, se arruguen, se rompan con mucha facilidad si son muy pequeñitos. Si son más grandes no va a haber problema, pero si son muy pequeñitos es mejor si podemos protegerlas con estas fundas plásticas que cuando ya el niño dejó de leer ese libro, es fácil, o sea, imprimo otro más y vuelvo a utilizar la misma carpetita con las mismas fundas, ¿ya? No estoy hablando de las que son para plastificar, sino que de estas fundas transparentes como, ¿qué son eso? Son funditas, ya uno mete dentro de la hoja. Bueno, así que ahí hay algunas ideas. ¿Qué más? Ay, realizar lectura conjunta. Uno de que aquí hay un contacto físico, uno genera una alianza emocional positiva con la lectura. El niño cuando uno le lee se siente, uno siente que uno le está prestando atención, siente contención, que está disfrutando un momento con sus papás, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que hace que el chico genere una alianza muy positiva, muy bonita con los libros, ¿sí? Entonces, durante la lectura, ¿qué es importante que uno pueda hacer además de esta contención emocional? Una de las cosas que uno puede hacer es ir señalando con el dedito por el lugar en donde uno está precisamente leyendo. ¿Por qué? ¿A qué nos ayuda esto? Porque cuando vamos marcando, ¿no es cierto?, con el dedo, el niño va aprendiendo que cuando se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y lo va aprendiendo sin que uno se lo diga, ¿sí?
¿Va? Uno va con la manito y va leyendo, leyendo, leyendo y le va mostrando línea a línea por dónde uno está leyendo. Y también saben que hay algunos niños que han logrado aprender a leer de esa manera, porque los papás le han leído varias veces el mismo libro. Entonces se van aprendiendo las palabras a medida de que el papá o la mamá va avanzando, ¿no es cierto? Con el dedito. Entonces saben que cuando el papá dice casa y el dedo está en donde dice casa, saben que esa palabra dice casa y se las van aprendiendo de memoria. Hay niños que han aprendido a leer así incluso. Bien, ¿y qué más tenemos que hacer cuando leamos? Tenemos que utilizar una voz brillante. En un momento les voy a dar un ejemplo de cómo uno debería leerle a un niño pequeño para captar su atención y para que sea obviamente más emocionante. Y bueno, lo que les mencionaba recién, ¿no es cierto? Que aprenden la orientación espacial de la lectura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien, vamos a leer una hojita de el libro Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore. A mí me encanta este libro, es muy bonito. Bien, voy a leerles entonces para poder darles un ejemplo de cómo debería ser la lectura. Entonces, yo voy marcando aquí con el cursor para que vayamos viendo cómo deberíamos ir nosotros con el dedito, ¿no? Entonces vamos así. Morris, ay, ahora sí. Morris trataba de mantener los libros en cierto orden, pero siempre se mezclaban entre sí. Las tragedias visitaban a las comedias cuando se sentían tristes. Las enciclopedias cansadas de tantos datos se relajaban entre los libros de ficción y los cómics. Todo era un divertido revoltijo. Morris era feliz cuidando a los libros. Lo llenaba de satisfacción arreglar encuadernados frágiles y pacientemente desdoblaba las esquinas de las páginas que lo necesitaban. Bien, entonces uno puede utilizar una luz, o sea, una voz como más brillante, con más luz, ¿no? Planteando, ¿no es cierto?, los temas como emocionales, cuando dice se sentían tristes y uno le coloca una voz más triste. O cuando dice le encantaba, ¿sí? Lo llenaba de satisfacción. Uno coloca una voz en donde genera esa emotividad, ¿no? Esa emoción. Pero si yo leo así, Morris trataba de mantener los libros en cierto orden, pero siempre se me... ¿Qué pasa con eso? Que no es emocionante, entonces el niño lo va a considerar como más aburrido, entonces no genero con eso el amor o la atención que el niño podría tener en el libro o en el cuento que le estoy leyendo, si se lo leo de otra manera y se lo leo con emociones, respetando los puntos, respetando las comas, ¿cierto? Eso hace que para ellos sea algo mucho más entretenido que ver la televisión, que ver la televisión estando solo. Eso en comparación con estar con el papá, la mamá, acogidos, contenidos emocionalmente, leyendo una historia entretenida, es muchísimo más llamativo. Así que lo más probable es que después vengan ellos mismos con libros y les pidan que se los lean. Así que bueno, ahí a practicar la entonación en la lectura. ¿Qué otra cosa es importante? Llevarlos a bibliotecas desde muy chiquititos. Mira, acá tenemos una niña muy, muy, muy pequeñita que está precisamente en una biblioteca viendo libros. Qué bonito tiene esta precisamente. Uno es que puede ver a más personas, porque cuando uno va a una biblioteca, uno no está solo, o sea, uno ve que hay gente que está leyendo, que hay que guardar silencio. Entonces ve más personas que están fuera del núcleo familiar, es decir, no solo en mi casa hay respeto y hay amor por la lectura, sino que ve que otras personas también tienen el hábito de leer y que lo disfrutan. Y que además se arma un ambiente de respeto en donde hay un poco más de silencio, donde uno tiene que evitar distraer a la otra persona. Lo bonito también es que cuando uno llega, tiene que saludar a la persona que está allí. Entonces, es todo un ambiente centrado en los libros que les hace a ellos también muy bien. Además que cuando ellos van a una biblioteca, suelen haber libros de distintos géneros, de distinto tipo, con distintas temáticas. Entonces también es bueno que ellos puedan estar, ¿no es cierto?, en el sector de los niños e ir viendo y
explorando qué tipos de temas les gustan más. Y eso lo van a descubrir en la medida en que uno les permita poder hacer esa exploración y tener distintos tipos de libros, ¿no es cierto? Con distintos temas, géneros, etcétera, a su alcance, ¿ya? Así que visitar la biblioteca es algo que uno sin duda debe hacer con los niños. Lo pasan bien, les gusta y después cuando uno les dice, vamos a la biblioteca, oh, ellos felices van a la biblioteca, ¿ya? Porque ya han desarrollado con este tipo de actividades el gusto por la lectura, el gusto por los libros. ¿Qué otra cosa es importante? Esto va de la mano con lo que hablábamos inicialmente sobre dejar las pantallas, ¿no es cierto? Disminuirlas, ¿ya? Obviamente que el uso de pantallas tiene también cosas positivas porque uno busca información, este mismo video de hecho lo van a estar viendo en pantalla, ¿no es cierto? Pero sí es importante que uno también lea, ¿ya? También se compre libros, busque libros o en la misma biblioteca, como lo hemos visto, o sea, si no hay dinero suficiente o no es, bueno, etcétera, ir a una biblioteca y uno mismo sacar libros para uno también. O sea, si llevo a mis hijos a la biblioteca a buscar libros, saco uno para mí. Aunque en casa uno sepa que no tiene tanto tiempo, pero tratar dentro de lo posible de armar incluso hasta un momento de lectura en casa. Un buen momento es después de haber, por ejemplo, almorzado, haber esperado media hora después, porque recuerden que después de comer comidas muy pesadas, el oxígeno se va al sector del estómago, entonces se pierde la oxigenación en el cerebro y eso genera sueño. Así que no es bueno comer, o sea, no es bueno leer justo después de haber comido, sino que hay que esperar al menos unos 30 minutos y allí se puede dejar un momento que sea para lectura de tus hijos y también tuya. Si es que tú también quieres aprender o leer algo nuevo o leer una novela, no tiene que ser todo sobre cosas de aprendizaje, también puede ser algo que te permita entretenerte, ¿no? En vez de ver una película o poner la televisión, quizá leer una novela. Y esto permite que los chicos vean el ejemplo de uno. Y también el de los abuelos. Uno suele ver que todavía ellos compran el diario. Muchos de nosotros vemos el diario por internet, pero uno ve también que las personas mayores siguen manteniendo el hábito de leer el diario. ¿Ya? Entonces, sí, nuestros hijos tienen la posibilidad de ver eso, maravilloso. Si la abuela está leyendo un libro, maravilloso. Es decir, tratar de ser un buen ejemplo. La idea aquí, ¿no es cierto?, es que logremos tener o generar una alianza emocional positiva en el niño con la lectura. Cuando uno hace eso, el niño va a estar mucho más motivado para aprender a leer, porque es algo que está en su entorno, es algo valorado y él va a querer o ella va a querer, ¿no es cierto?, poder acceder a qué es lo que dicen esas letras, quiere acceder al significado. Y con esa motivación, créanme que es muchísimo más fácil enseñar a leer con cualquiera de las estrategias que después escojamos como la más adecuada para nuestro hijo. Bien, ¿qué más es importante en el apresto a la lectura? Es importante que podamos escoger buenos libros. ¿Cómo los escojo? Una, tienen que tener bajo nivel de estimulación, sobre todo si los niños presentan dificultades de atención selectiva, es decir, que uno tenga mucha información y uno quiera que de toda esa información solo seleccionen tal estímulo o este otro de acá. Es como cuando uno les dice, ve a buscar el calcetín rojo a la habitación y van a la habitación y no lo encuentran. Ya ahí estamos hablando de que quizá hay alguna dificultad de atención selectiva. Es cuando yo programo al cerebro y le digo, esto es lo que a esto tú tienes que atender. Ya tienes, por ejemplo, un cuadro sobre el mar y hay objetos que no tienen que ver con el mar. Encuentra los objetos que no tienen que ver con el mar. ¿Y qué encuentra? Encuentra un reloj, encuentra una percha para colgar, etcétera. Sí, bueno, eso son actividades de atención selectiva. Hay niños que tienen dificultades en este tipo de atención, que tienen déficit de atención selectiva, por lo que la sobreestimulación en los libros es algo
que no les ayuda a aprender, porque tienen tantos estímulos que no saben en cuál enfocarse. Y aunque uno les diga, mira, busca tal cosa, les va a costar. Entonces, por lo mismo, debemos evitar los libros que tengan sobreestimulación. Y bueno, los niños con autismo también se sobreestimulan con imágenes como las que le voy a mostrar ahora. Esta es una imagen sobreestimulante. Ya es un libro que se supone que le enseña cosas a los niños de distintas temáticas. Y aquí uno ve, por ejemplo, en esta página, ¿no? Que cuáles son los alimentos más adictivos. Uno creería que el tema es súper bueno, pero la forma de presentarlo es la que no es buena para los niños con déficit de atención y autismo, ¿sí? Está muy sobreestimulante. En cambio, este libro es el del libro Rock escribe una historia. Son muy lindos los libros de Rock, ¿ya? Son muy bellos. Y uno ve que aquí no hay sobreestimulación. Los colores son muy bonitos. Está el perrito que también es bonito, es como tierno, ¿sí? Está muy bien organizado, las letras en un sector que en donde está visible. No, uno ve las diferencias, ¿no? Acá está todo pegado, colores muy llamativos. No, para un niño con dificultades de atención selectiva se va a pasar de aquí a acá, a allá, le van a quedar cosas que no leyó, así que no. Una de las formas en las cuales podemos escoger, ¿no es cierto?, buenos libros es precisamente viendo que no tengan sobreestimulación. ¿Qué otro punto es importante? La letra. Tiene que ser una letra clara, sobre todo al inicio, cuando el niño todavía no sabe leer y cuando está aprendiendo a leer. Y este es un ejemplo de letra no tan clara. ¿Por qué? Para nosotros es fácil leerlo, ¿verdad? No tenemos dificultad en leer lo que dice aquí, no lo consideramos como, podría que uno como adulto no lo considera como que sea una letra difícil de leer, pero para un niño que está comenzando recién sí. ¿Por qué? Porque las líneas, si ustedes se fijan, la de arriba, la de abajo, la siguiente, están muy pegadas entre sí. Y el niño, sobre todo cuando está recién aprendiendo, es necesario que haya una mayor separación entre una línea y la otra para que logre identificarlas. Si no, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar que va a estar viendo la línea uno y se va a saltar de la uno a la 3, ¿ya? Y eso es producto de que no hay una separación suficiente. ¿Qué otra cosa tiene? Hay letras que son muy grandes, otras, por ejemplo acá, otras letras que son muy pequeñas y todo esto también puede llevar a un poco de confusión, ¿sí? Lo importante es que al principio, después obviamente todos los niños lo pueden leer sin problema, pero al principio que la letra sea lo más clara posible. Por ejemplo, aquí, ¿ven? Otra página de Rock escribe una historia. Ay, perdón, ahí sí. Vemos a Rock, dice, a Rock le encantaba jugar, le encantaba perseguir hojas y mordisquear palos. Le encantaba escuchar el canto de los pájaros. Aquí está Rock. Y esta letra, como ustedes pueden ver, es una letra muy clara. ¿Qué otra cosa debe ser importante para nosotros a la hora de buscar libros? Es que tengan una buena historia. Y una buena historia puede ser una historia con valores, una historia con buena trama, ya que tenga un buen contenido, y que el contenido pueda ser también un contenido de aprendizaje, si es que uno quiere aprovechar de que ellos aprendan cosas nuevas como de botánica, de ecología, sobre energía. Ahora hay tantos libros con temáticas que uno a veces le dice, no, este tema es para un adulto, y hay libros de química para niños muy pequeñitos, explicados de manera muy clara y entretenida para niños chiquititos. Así que podemos conseguir libros con un buen contenido. Y bien, entonces todo lo apresto a la lectura, lo que busca es que haya una alianza positiva, ¿no es cierto?, emocional positiva, es que para que ellos puedan amar los libros y amar la lectura, que sientan que el aprender a leer es algo que los motiva. Si ellos tienen ese sentimiento o esa emoción, en el cerebro se secreta un neurotransmisor que se llama dopamina, y esa dopamina ayuda a que el niño preste mayor atención.
Entonces, si el niño, cuando le enseñemos a leer, tiene motivación hacia el aprendizaje de la lectura, va a aprender mucho más rápido y va a estar mucho, mucho más concentrado, más atento en aquello que uno les quiera mostrar. Así que es importantísimo generar esta alianza emocional positiva. ¿Qué más? Vamos desarrollando hábitos. El hecho de que, aunque no estén leyendo, los llevemos igual a la biblioteca, va desarrollando el hábito de asistir a la biblioteca. Que ellos también vayan teniendo respeto hacia la lectura. O sea, si ven que la mamá o el papá está leyendo en casa, como ellos ya han ido a la biblioteca y saben que tiene que haber respeto hacia las demás personas, probablemente en casa también pase eso mismo y haya más respeto hacia la persona que está estudiando, ¿sí? ¿Qué más? También les ayuda a conocer que los libros tienen una estructura, ¿no es cierto? Que hay una dirección espacial de izquierda a derecha para leer, de arriba hacia abajo, y también les permite disfrutar de diversos tipos de textos, de cuentos, poemas, textos sobre ciencia, etcétera. Todo aquello que nosotros le podamos leer, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es leer? Eso es algo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poco sobre neurociencia y cómo nosotros vamos pasando estos signos gráficos, ¿verdad? A, a algo que podemos comprender, que eso finalmente sería leer, ¿ya? Pero lo vamos a ver en más detalle, en más profundidad en la siguiente clase. Así que allí las espero que tengan un muy buen día. Nos vemos.